tengo una carga en mi corazón que tiene que ver con la iglesia. No sé cómo poder compartirlo. Hay una porción allí en Efesios capítulo 5, donde normalmente lo usamos para las bodas, ¿no es cierto?, que habla allí de la relación o el compromiso que tienen que tener entre el marido, la mujer, y hablan de estar sometidos, sujetos unos a otros, pero allí expresa verdades importantes. Esto está en el capítulo 5 de Efesios, a partir del versículo 21 en adelante. Pero yo quiero tomar esto y remarcar, para no tomar tiempo, no lo voy a leer todo el pasaje, pero sí remarcar aquellas cosas que tienen que ver con la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Yo voy a tomar algunas partes donde expresa o enfatiza eso. Dice en el versículo 23 que Cristo es la cabeza de la iglesia. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador, es el Salvador de la iglesia. En el versículo 24 dice que la iglesia está sujeta a Cristo. Y en el versículo 25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Estaba mirando allí en Apocalipsis, creo que es Apocalipsis 19, versículo 7, donde habla de las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Y dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Amén. Eso es la iglesia. Yo quería remarcar esto, ¿no es cierto? Porque en estos versículos y en muchos otros más resalta la importancia que tiene la iglesia para Dios. La importancia fundamental que tiene la iglesia para el Señor. Y creo, y me animo a decir, que la iglesia es el gran tema de Dios. Quizás es medio atrevido, pero creo que en toda, digamos, su desarrollo, el pensamiento, propósito, está dirigido y orientado hacia la iglesia. Vieron, uno habla algunas veces con algunas personas y te das cuenta, ¿no es cierto?, cuál es el gran tema que tiene, ¿no? Para algunos el gran tema es el trabajo, ¿no? Vos hablás dos palabras y enseguida te sale con algo del trabajo. Para algunos el gran tema es su familia, para otros es el cambiar el auto, ¿no? Y están buscando, y es el gran tema que tienen. Para otros, vieron lo que se están casando, la novia, el novio, lo que se van a casar, es el gran tema y todo gira alrededor de eso, ¿no es cierto? Viajar, recibirse, para algunos es el equipo de fútbol también, ¿no? Todo está orientado hacia eso. Para Dios, el gran tema, la gran importancia está enfocada en la iglesia. Y yo pensaba, ¿no? Si esto es tan importante para Dios, también nosotros debemos, de alguna manera, tener claridad sobre algunos aspectos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué
¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia? Algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la iglesia? ¿Cuál es tu parte dentro de la iglesia? ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? Hoy equivocadamente se le llama al edificio, ¿no es cierto?, al edificio material, donde la gente se reúne, se le llama como iglesia. Y eso sabemos que no es la iglesia, ese no es el templo de Dios. Hay una definición que no es mía, pero que dice así, que la iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que, habiendo reconocido a Cristo como el Señor, han nacido de nuevo y juntos conforman el pueblo de Dios. Amén. Eso es la iglesia, somos cada uno de nosotros. Mirá el que tenés al lado, pegá un paneo, los que están ahí a través del Zoom también. Amén. Somos la iglesia de Dios. Hay tres figuras, ¿no es cierto?, que hablan de la iglesia, y así en forma rápida, ¿no?, que son las dimensiones espirituales. La iglesia como familia de Dios. Somos familia de Dios, miembros de la familia de Dios. Por eso digo que en el propósito de Dios, miren, cuando Él hace y crea toda la creación, todo el universo, crea al hombre y a la mujer, el propósito que Dios tenía era ya desde el comienzo que el hombre y la mujer se multiplicaran y que juntos conformaran después una gran familia, la familia de Dios. Tremendo, dice que la presencia de Dios se paseaba allí por el huerto. Amén. La familia de Dios en la cual la presencia de Dios está. El pecado arruinó, ¿no es cierto?, todo eso, interrumpió ese propósito. Sencillamente lo interrumpió. Luego, bueno, a partir de Abraham, Dios crea y empieza a formar el pueblo de Dios. Comienza a partir de Abraham a formar el pueblo de Dios. Y con la venida de Cristo se establece una nueva era. Ahí hay un nuevo pacto. Comienza un nuevo pacto y nos convertimos en hijos de Dios, en su familia. Amén. Cuando pienses en iglesia, pensá en tu hermano, pensá que somos todos la familia de Dios. Así nos mira el Señor y Él quiere habitar y andar en medio nuestro como templo. Nosotros somos, cada uno de nosotros, como piedras vivas, que vamos a formar parte y formamos parte del templo de Dios. Cada uno de nosotros, no son los ladrillos, sino que somos cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Cristo es la cabeza, es la piedra principal del ángulo y nosotros somos edificados sobre ese fundamento. Somos el templo donde Él habita. Miren lo que dice Corintios, ustedes son el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ustedes. Amén. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A mí me viene eso del principio del Edén, la presencia de Dios allí. ¿Te imaginas lo que es eso? La presencia de Dios habitando, familia, templo, el cuerpo, que es esta dimensión que nosotros tenemos ahora, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros, somos miembros del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros. Amén. Brevemente esta expresión de las dimensiones de la iglesia. Y yo quería
porque hay muchas cosas y diferentes etapas que vive y ha vivido la Iglesia hasta alcanzar la plenitud, hasta alcanzar ese momento en el cual van a llegar las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Hay diferentes etapas. Y Cristo proclamó, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Amén. Él va a edificar y Él está edificando la iglesia. ¿Y una iglesia qué? Una iglesia pobrecita, timorata. No, una iglesia poderosa. Amén. Dice que ni las puertas del infierno van a poder prevalecer en contra de la iglesia. Amén. Somos parte de esta iglesia. Yo quería hacer, y espero, no quiero tomar mucho tiempo, pero como un recorrido breve en el desarrollo y la historia de la iglesia. Ya les voy a decir por qué. En Pentecostés es donde nace la iglesia. Amén. Allí en Pentecostés nace la iglesia. Estaban todos, dice, juntos, unánimes. Y ahí derrama el Señor el Espíritu Santo y son todos llenos del Espíritu Santo. Nace la iglesia en el tiempo de Dios, ni antes ni después, en el tiempo de Dios, en el tiempo que Él lo determinó. Y el libro de Hechos nos declara y nos muestra cómo funcionaba esa primera comunidad cristiana. Era una comunidad cristiana. Y relata ahí cómo funcionaba, cómo fue creciendo, cómo se fue expandiendo hacia otros lugares y cómo fue también estableciéndose nuevas comunidades en diferentes localidades. El libro de Hechos es tremendo y menciona todo este tiempo de Dios tan especial. Un tiempo de milagros, un tiempo de sobrenaturalidad, ¿no es cierto? De esplendor espiritual. Te animo a que leas el libro de los Hechos con esta mirada, cómo Dios se movía, ¿no es cierto?, en esa primera iglesia. Luego la iglesia sufre el tiempo de persecución, y una persecución despiadada, terrible, ¿no es cierto? Y tuvo que funcionar en la clandestinidad, tuvo que funcionar allí en cuevas, pero mantuvo el fervor del Espíritu Santo y la palabra de Dios corría. Pero fue un tiempo de gran sufrimiento y muchos mártires, muchos tuvieron que dar su vida por causa de Cristo. Luego, en el siglo III, fue avanzando, ya habían muerto los apóstoles, ya venía con esa persecución, ¿no es cierto?, del Imperio Romano, y ahí sucede algo. Uno de los emperadores, llamado Constantino, se convierte, ¿no es cierto?, digámosle así. Entonces, a partir de allí, hay un cambio, un giro en la iglesia, porque este hombre lo que hace fue de ser perseguida la iglesia, fue a ocupar los lugares de poder. Cambió totalmente. Pero ¿qué pasa? En todo eso hubo una mezcla terrible, porque la iglesia con el tiempo fue perdiendo la sencillez, la espiritualidad. Se metieron adentro de la iglesia un montón de costumbres paganas, un montón de doctrinas, de liturgias y prácticas, ¿no es cierto?, a través de los siglos contrarias a la voluntad de Dios. No solamente que no tenían que ver con las enseñanzas de Cristo, sino que eran contrarias, opuestas. Se llegó a tal punto, ¿no es cierto?, y muchos desvíos, de manera que la iglesia en ese momento, en ese periodo de la historia que duró mucho tiempo, ustedes imagínense, desde el siglo III, por lo menos hasta el siglo XVI, pasaron 13 siglos, 1300 años de una decadencia terrible.
Miren, en esa época, entre otras cosas, hubo acumulación de riquezas materiales, la iglesia se unió al poder temporal, guerras en nombre de Cristo. Antes los cristianos eran perseguidos y los mataban. Ahora ellos en nombre de Cristo perseguían y mataban a los que consideraban herejes. Tremendo, una etapa oscura de la iglesia, una etapa realmente de una decadencia y una oscuridad espiritual terrible, alejada totalmente de las verdades del Evangelio. Ustedes saben que el 31 de octubre, yo me sorprendía, ¿no? Porque dicen, se celebra el Día de las Iglesias Evangélicas. Entonces, que con Oscar hemos ido, fuimos ahí a Don Bosco, ahí hubo una del Consejo Pastoral, fue muy lindo, mucho calor también, ¿no? Un día como hoy, nos cocinamos, pero había una linda movida, ¿no es cierto?, que tendía a la unidad. Pero en realidad, lo que se celebra el 31 de octubre, o se conmemora, mejor dicho, es el Día de la Reforma Protestante, que fue en el año 1517, en el siglo XVI. Por eso digo, del siglo III al siglo XVI, 1300 años de una decadencia absoluta de la iglesia, llegando a un punto realmente, me imagino el Señor estaba, entonces allí, en esa fecha, Martín Lutero, lo habrán escuchado nombrar a Martín Lutero, él no era alguien que estaba fuera de la iglesia, era un fraile católico, era uno que estaba dentro del seno de la iglesia, pero él empezó a leer el Nuevo Testamento, empezó a ver e identificar todos estos abusos, todas estas cosas, desviaciones que tenía la iglesia. Entonces, yo creo que movido por el Espíritu Santo, Dios le usó a él. Yo creo que el que dijo, basta, esto no va más, fue Dios, ¿no es cierto? Entonces él clava ahí en un palacio que se llamaba de Wittenberg, en Alemania, unas 95 tesis, donde comprendían todas estas barbaridades que la iglesia oficial, era la única que había, la iglesia católica, estaba cometiendo. En ese momento, vieron, era como el Instagram eso, ¿no? Como el Facebook o como el muro de, no sé, yo no uso las redes, ¿no? Pero vieron el estado ahí del WhatsApp y qué sé yo, no había en ese momento. Entonces, allí se usaba ese lugar como para poder expresarse. Entonces, ahí en las puertas de ese palacio, coloca esas 95, creó todo un revuelo terrible, ¿no es cierto? Esa fue, por eso se dice protestante, protestando contra todas las prácticas que la iglesia estaba haciendo. En ese momento era esa única iglesia. Luego, a partir de allí, empiezan a haber diferentes ramas. Para que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, voy a mencionar solamente 3 cosas de las cuales Lutero fue redescubriendo en la lectura de la Biblia. Y ahí lo primero que sobresale es Romanos 5, que dice, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tan conocido entre nosotros, ¿no? Que habla de la justificación por la fe en virtud del sacrificio de Cristo. ¿Ustedes saben a qué se llegó, a qué punto se llegó? ¿Cómo uno lograba redimir sus pecados, sus faltas, sus culpas? Con dinero. Se llamaban las indulgencias. Entonces, alguien que cometía pecado, entonces colocaba, se le imponía una suma de dinero, entonces pagaba esa suma de dinero y con eso ya estaba perdonado. Imagínense
¿no? Uno lo mira ahora y Lutero, me imagino, se habrá agarrado la cabeza. Y llegaron al punto, porque creen en el purgatorio, ¿no? Como que ahí cuando una muere van las almas. Entonces aún el negocio era tan grande que aún el que quedaba vivo seguía pagando para que las almas del purgatorio alcanzaran un descanso. Gracias, David. Amén. Terrible. ¿No? Yo me menciono, no voy a decir más nada de esto. Lo otro es la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. La autoridad, no hay ninguna otra autoridad establecida fuera de la palabra de Dios. Y aún la revelación que nos puede dar el Espíritu Santo no puede contradecir en ningún momento lo que dice la palabra escrita. Amén. Se había llegado al punto donde lo que decían las autoridades eclesiásticas estaba a la misma altura de la palabra de Dios. Lo que establecían las costumbres paganas, estaban puestos a la misma altura de la palabra de Dios. Imagínense una reunión de pastores y donde determinan, bueno, vamos a hacer esto. No importa si la palabra de Dios lo avala o no, pero lo ponían a la misma altura. Entonces, el otro punto es que la autoridad suprema en cuestiones de fe es la palabra de Dios. Amén. Eso tiene que estar muy claro, tiene que estar muy claro. Lo otro es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los que hemos nacido de nuevo somos sacerdotes por medio de Jesucristo. Había una diferencia terrible entre lo que era el clero y lo que era la gente común, que ni sabían leer ni escribir, no tenían acceso a la Biblia. Por eso vieron muchas imágenes o cuadros o cosas, porque a través de ellos les explicaban determinadas cosas de la Biblia. Pero había una diferencia muy grande cuando cada uno de nosotros, como dice Pedro, ¿qué somos? Reyes y sacerdotes, amén, nación santa, pueblo adquirido por Dios, cada uno de nosotros, amén. Y podríamos seguir hablando más, no voy a decir más nada respecto a esto, pero ya creo que es una muestra como para que nos demos cuenta de el punto límite en el que la iglesia había llegado y había que llevar, a Dios tenía que hacer algo para que se vuelva a la verdad de Dios revelada en el Evangelio, a la santidad, a la humildad que tuvo en la iglesia primitiva. Yo les recomiendo algunas cosas de lo que estoy diciendo. Jorge Mitián hizo este librito, Esto no sé, hace un par de años también, creo que cuando se cumplieron 500 años de la Reforma, dice, la Reforma debe continuar. Si alguien lo puede conseguir, no sé, Norma, si lo tenés, esto cuando vaya a Logos te lo voy a traer, así. Está muy interesante, muy bueno. La Reforma debe continuar. La Reforma que empezó allí en el siglo XVI tiene que seguir hasta ahora. Muy bien, bueno, lamentablemente Lutero fue excomulgado de la iglesia oficial y se salvó de que lo mataran, ¿no es cierto? Él estuvo condenado, pero se salvó de que lo mataran. Pero ¿qué pasa? Y ahí es donde empiezan algunas de las cosas, empieza a ver lo que se llamó la libre interpretación, un montón de cosas que trajeron de que esa iglesia única, y que estaba equivocada, luego de este tiempo de reforma, produjo que hubieran diferentes expresiones. Entonces se abrieron allí lo que hoy conocemos como las diferentes denominaciones.
Ese fue el problema que tuvo todo esto y no era la intención de Dios de que eso pasara, pero lamentablemente pasó. Por eso decimos la reforma debe continuar hasta que la iglesia llegue a ser una sola iglesia. Amén. Pero hubo muchas cosas que cambiaron a partir de allí, pero no alcanzó la dimensión que tenía la iglesia primitiva. Y avanzamos ahora y llegamos al siglo XX. En el siglo XX Dios hace algo, ¿no es cierto? Hay un avivamiento que dio el inicio a lo que nosotros conocemos como el movimiento pentecostal. Eso fue a principios, fue en el siglo XX, al principio del siglo, ¿no es cierto? Entonces allí Dios hace una obra, un avivamiento en el cual recuperó la experiencia, la iglesia con el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, los dones de sanidad y milagros, el hablar en lengua. Fue allí donde hubo un despertar espiritual en ese sentido, un mover de Dios que vino a partir de allí. Yo lo que quería decir, ¿no es cierto?, es que no es solo esto una referencia histórica, lo que yo quiero darle, porque uno puede llegar a decir, bueno, quizá no es para un domingo a la mañana, pero a mí el punto que a mí me destaco es cuando se producen desviaciones en la iglesia, cuando nosotros permitimos que nos contaminemos, ¿no es cierto?, con doctrinas o con cosas, vieron que están medio ahí en el filo de la cosa, ¿es o no es? Eso puede llegar a traer desviaciones muy grandes y puede llegar a que nosotros podamos transitar un camino que se opone a la verdad de Dios. No solamente esto nos tiene que servir como experiencia de lo que ya ha pasado y no tiene que pasar en la iglesia. Tenemos que tener cuidado con los diferentes vientos de doctrinas que hay y tenemos que afirmarnos en Jesucristo, en la verdadera doctrina, en la palabra de Dios. Y ahora entramos nosotros, ¿no? En la época del 60, en la época del 70, se produce en medio nuestro la visitación de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y muchos de nosotros acá, los que tenemos muchos años, yo ya, cuando empecé ya esto estaba caminando, pero muchos aún están con vida, ¿no es cierto? Entre nosotros, bueno, Miguel Riquelme, ¿no es cierto? Fue uno de los que estuvo al principio, y muchos otros, no quiero dar nombre, ¿no es cierto? Pero allí Dios empezó a dar luz sobre las antiguas verdades que Dios había establecido en su palabra y que fueron dejadas de lado, olvidadas. Allí Dios levantó a hombres de los cuales, bueno, todavía, gracias al Señor, están vivos: Jorge Mitial, Ángel Negro, Kit Benson, Iván Baker, Orville Swindle, hombres que Dios utilizó para que pudiera, ¿no es cierto?, ese mover del Espíritu Santo se esté dando y realmente se produjo un movimiento de renovación y restauración del fundamento apostólico. Y no queda ahí, por eso digo, la reforma debe continuar. Pero hubo cosas muy importantes, quiero mencionarlas, ¿no? El redescubrimiento del Evangelio del reino de Dios y del señorío de Jesucristo. Yo estoy bajo el gobierno de Dios, bajo el reino de Dios. Ya no hago lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Estoy bajo el gobierno de Dios. Y reconozco que Jesucristo es el Señor. Amén. De todo lo que tengo y de todo lo que soy. Un cambio muy importante en la comprensión, ¿no es cierto? No es que vengo al Señor, sigo haciendo lo que quiero, vivo como quiero y igual soy salvo. No,
tiene que haber un cambio de vida, un giro total, y reconozco al Señor, a Jesucristo como el Señor de mi vida. El discipulado y la paternidad espiritual ha sido otra cosa esencial para la formación de vida. No es el centro el púlpito, ¿eh? La tarea del pastor no es sencillamente pararse aquí y dar un mensaje, ¿no es cierto? Después nos vamos cada uno a nuestra casa. No, tiene que haber un seguimiento, tiene que haber un acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno llega al Señor, yo llegué con muchas carencias, pero el Señor, a través de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de los que Dios puso como autoridad espiritual, he sido formado, corregido, he podido, cambiar muchas cosas en mi vida, en mi carácter, mi conducta, la familia, el trabajo. Necesitamos eso. Entonces, el discipulado es fundamental, la unidad de la iglesia, comprendiendo que Dios tiene una sola iglesia, sin distinción. Aquí con la Reforma es como que se abrió todo un abanico que no tenía que haberse dado, pero todo eso tiene que ahora, nuestra visión, nuestra mirada, tiene que ser de una iglesia, respondiendo a la oración de Jesús allí en Juan 17, que sean uno, como el Padre y el Hijo son uno, que también nosotros podamos ser uno. Esa es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener clara la visión de que la iglesia debe ser una. El propósito eterno de Dios, fundamental, ¿no es cierto? La redención no es el fin. No es que ahora soy salvo y ya está, no, sino que es el medio por el cual Dios puede realizar su propósito eterno. ¿De cuál? Como dijimos antes, de tener una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Para muchos, cuando se convierten, la meta es llegar al cielo, no importa cómo, arañando, arrastrándome, pero llegar al cielo. No es eso, hay un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, y que es ser transformados a la imagen de Cristo. Amén. No es ganar el cielo lo vamos a ganar de esa manera, pero es caminar tomados de la mano de Dios con un propósito y alcanzar así la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La vigencia de todos los dones ministeriales, el llamado a ser sal de la tierra, luz del mundo, el llamado a ser discípulos en todas las naciones, eso fue muy fuerte. Y creo que es una de las partes que más tenemos que fortalecer, el ir y hacer discípulos, predicar, bautizar, porque allí en Mateo lo habla claramente, y enseñando que guarden todas las cosas que Jesús nos enseñó. El discipulado, ¿no es cierto? El velar hasta que todos, dice Efesios, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La verdad que todavía esto no lo hemos alcanzado, por eso la reforma tiene que continuar. Tenemos que avanzar en este camino. La iglesia tiene que llegar a ser lo que Dios quiere, esa novia preparada, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, preparada para la boda del Cordero. Y Dios lo va a hacer. Amén. ¿Lo crees? Es importante que lo creamos, porque si no estamos en otra sintonía. Tenemos que creerlo y tiene que ser una verdad fuerte en nuestra vida. Aunque uno mira ahora a la iglesia en general, no estoy diciendo nada de nadie en particular, pero mira la iglesia y está lejos de ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, que Cristo va a venir a buscar. Está lejos, estamos lejos. Para incluirnos también y no mirar solo hacia afuera,
sino también mirarnos a nosotros. Pero Dios lo va a hacer. Muy bien. Agrego algo voy a tratar breve, acerca de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia. La iglesia está llamada a evangelizar el mundo. Está llamada a ser el cuerpo, la familia, el templo de Dios, pero está llamada a evangelizar al mundo, a alcanzar a aquellos que están perdidos y que todavía no conocen al Señor. Oscar Salazar hoy hablaba de que él aprovechaba toda esta oportunidad, ¿no?, para hablar con otros, para predicar. Eso es lo que tenemos que continuamente nosotros hacer. Menciono 3 partes que están en Isaías, ¿no es cierto? 3 partes del libro de Isaías. Uno en el capítulo 52 y tiene que ver con nuestra actitud, de salir de la quietud. Dice, despierta, parafraseando un poquito, ¿no? Despierta, pueblo de Dios, mi iglesia, sacúdete el polvo, levántate, suelta las ataduras y vístete de poder. Amén. Es un llamado a que nos despertemos, a que nos levantemos, a que nos vistamos del poder de Dios, no de armas humanas, sino del poder de Dios. Y creo que este es el gran desafío que nosotros tenemos. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. A nosotros también nos dice, hay una tierra que ganar, hay una pelea que pelear. Tenemos que conquistar, ¿no es cierto? Hay una guerra que pelear, una guerra que ganar. Y nos toca a nosotros hoy responder a ese llamado de Dios, a levantarnos, a tomar nuestro lugar, a ser valientes y esforzados y a no apartarnos de la palabra de Dios. Tomando el ejemplo de Josué, nunca se apartará de tu boca. Afirmarnos y tomarnos de la palabra de Dios. Y cuando dice, suelta las ataduras, yo lo tomo con no contaminarnos. No contaminarnos con cuestiones humanas, con cuestiones doctrinales, con cosas que no tengan que ver con Dios y que nos atan y producen ataduras. Librarnos de todo eso, asegurarnos de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra congregación, que el Señor realmente esté presente. Otra parte ahí en Isaías, ahora 54, que habla de extendernos. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Extendernos, extender nuestra mirada, nuestro corazón para alcanzar a aquellos que todavía no hemos alcanzado. Extendernos, ¿no es cierto? Ensanchar nuestra mente, nuestro corazón. Ustedes saben que una de las cosas que hemos estado hablando, y hoy alguien, creo que fue David, que habló de nuestro barrio, ¿no es cierto? Nosotros vivimos en un partido que está muy codiciado por los políticos, por todo, el partido de la matanza, ¿vieron? El partido de la matanza tiene una población de casi 1.800.000 habitantes. La densidad es de 5.394 habitantes por kilómetro cuadrado, muy poblado, un territorio muy extenso y muy poblado, con una gran superficie de casi 330 kilómetros cuadrados y con 15 localidades. Le iba a decir a los chicos que proyecten el plano La Matanza, pero me olvidé.
Estamos ubicados cada uno en un lugar geográfico, ¿sí? Ese es nuestro lugar. Si el Señor te quiere mandar, no sé, a la China o a Miami, seguramente elegirías Miami, Él lo va a hacer, pero nuestro lugar tiene que ser de extendernos en el lugar donde estamos, tener esa mirada. No es sencillamente el venir aquí los domingos a la mañana, es tener una mirada de ampliar, ¿no es cierto? Marcelo hace rato que me dice, nosotros vivimos ahí en Loma del Mirador, y él me dice, estoy orando por Loma del Mirador, pero hace rato, ahí está el plano de la matanza. Amén. Sí, creo que está copiado de este, yo me lo coloreé y todo, miren. Ahí con todos los partidos, con todas las localidades, los barrios, tenemos que ampliar nuestra mirada, te extenderás, extender el territorio. Hay una oración ahí en Javes que dice que él oró para que el territorio sea extendido, y Dios se lo concedió. Si tenés eso en tu corazón, Dios lo va a hacer. Amén. Salir de las cuatro paredes, extendernos en la apertura de nuevas casas, nuevas localidades, nuevos pueblos. Muy bien, entonces lo primero es despertarnos, levantarnos, extendernos. Y el otro pasaje es el de Isaías 61. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él lee. Ya vamos terminando, hace mucho calor. No quería tomar más de 40, creo que vamos en 40 minutos. El pasaje que lee ahí en Lucas 4:18, Jesús, es la cita de Isaías 61, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Y dijo Jesús, hoy esta escritura se ha cumplido. Y Jesús anduvo sanando, liberando. Y ¿sabes qué? Lo que yo miro e interpreto es la aplicación primaria que tuvo en Jesús. ¿Cuál será la aplicación secundaria? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La iglesia. Porque Cristo ahora estuvo caminando en medio de la gente, mirando las necesidades, sanando. ¿Sabes quién está ahora? Estás vos, estoy yo, estamos cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor. Voy a pedir a los músicos si pueden pasar y no sé si se acuerdan este coro, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre ti. Amén.